17, versículo 3. Amén. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias hoy te doy por gracias alumbrar mi entendimiento, por alumbrar mi entendimiento, por abrir mis oídos, por abrir mis oídos, por enseñarme tu voluntad. por enseñarme tu voluntad. Yo te pido en el nombre de Jesús Yo te pido en el nombre de Jesús que mi vida que mi vida siempre gire en torno siempre gire en torno a hacer tu voluntad a hacer tu voluntad y no la mía, y no la mía, porque esa es la vida eterna. porque eres el verdadero Conocerte, conocerte, amarte, adorarte y buscarte. y buscar. Danos conocimiento Danos conocimiento, con entendimiento con entendimiento, para poder obrar para poder obrar con sabiduría con e sabiduría inteligencia espiritual. e inteligencia Y el espiritual. temor del Señor Y el temor del Señor esté continuamente esté en lo que hablo, en lo que en lo que pienso, en lo que en lo que siento, en lo que en lo que creo. en lo que Te doy gracias te doy gracias por dirigir mis pasos por dirigir mis pasos en tus caminos. en tus caminos. Te entrego mi vida, Te entrego mi te vida, entrego mis tiempos, te entrego mis te entrego mis deseos, tiempos, te entrego todo te entrego todo para que tú crezcas. para que tú crezcas. Te doy gracias Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. en el nombre del Señor Amén. Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has dejado escrito que la vida eterna es conocerte, Señor. Gracias por revelarte a nosotros, por manifestar tu poder y tu gloria en este lugar, porque anhelamos, tenemos hambre y sed de tu palabra y de tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de hoy, o el mensaje de hoy, tiene que ver, como el título lo sugiere, con tiempos. Pero no vamos a hablar de tiempos en términos de cronómetro o crono, aunque tiene que ver. La escritura en la que nos vamos a servir está en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, y capítulo 12, versículos 22 al 38. Antes de que lo lean o lleguemos allí, este es un momento en el que a David se le va a transferir el reino, que ya Saúl, aunque ejercía, no poseía. ¿Ustedes recuerdan que la Biblia nos cuenta cómo el rey Saúl, por no ser paciente en lo que Dios le había determinado que hiciera, se apresura y se ofrece, o más bien, él ofrece sacrificios como si fuera sacerdote. De hecho, para muchos este es un pasaje, no lo vamos a leer ahora, pero lo menciono, es un pasaje un tanto como extraño, porque el pasaje da a entender que el rey iba a ofrecer un sacrificio, y pues alguien diría, pero ¿y qué hay de malo que alguien quiera ofrecer un sacrificio a Dios? Lo que pasa es que Dios ya le había hablado. Dios ya le había dicho qué era lo que tenía que hacer a través de la boca del pastor, del profeta Samuel. Entonces, al él no obedecer lo que Dios le había dicho, en realidad lo que hizo fue perderse la bendición. Y Dios necesitaba asegurar, y esto es muy importante que ustedes y yo lo tengamos siempre presente. Dios necesitaba asegurarse que la descendencia, la genealogía que se iba a desprender del rey de Israel o el rey de Judá, que termina siendo David, estuviese perfectamente conforme a su corazón, porque de esa descendencia iba a llegar el Mesías. Entonces, por eso Dios se encarga de encontrar a alguien que tuviese un corazón conforme al corazón de él, con un recipiente humano, pero con un corazón y un pensamiento con dedicación y con ganas de comunión con Dios. Si Saúl hubiese asumido el reinado y no hubiese aparecido a David en ese pasaje o en ese escenario, la hipótesis podría manifestar que si él hizo eso una vez, lo va a poder seguir haciendo y habría terminado ofreciendo fuego extraño, tal vez mezclando cosas que no debían. Entonces me parece que es muy importante tener en cuenta que Dios estaba asegurando que el rey que él estableciera no fuese el rey que había pedido el pueblo,
porque ese iba a ser un rey puesto por la mano del hombre. Él iba a asegurarse de que la descendencia de la semilla de Adán, de la simiente de la mujer, descendiese sangre no azul, pero sangre limpia, porque él la iba a limpiar. Entonces, aquí en Primera de Crónicas, el capítulo 12 nos empieza a narrar qué era lo que estaba sucediendo en el momento en que se iba a dar esa transición. El rey David andaba huyéndole a Saúl. Agachó la cabeza cualquier cantidad de veces ante el ímpetu y el orgullo del rey Saúl. Pero él llegó un momento donde no tuvo más remedio que asumir lo que Dios ya le había dicho, porque él ya había sido ungido por el profeta. Entonces sabía que era rey, pero tenía a un rey que reinaba. Y él dijo siempre que no iba nunca a levantar la mano contra el ungido de Jehová, en este caso el rey Saúl. El pasaje que vamos a leer, en algunos momentos lo van a encontrar aquí, que nos saltamos algún que otro versículo, pero no porque se pierda el contexto, simplemente con ganas de que seamos un poco más fluidos. Pero ustedes pueden leerlo completamente del 22 al 38 si quieren. Vamos a estar saltando algunos versículos. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 12. Aquí hay algo muy particular, y lo menciono antes de que lo leamos, porque vamos a leer una frase que está casi que en el versículo de introducción que vamos a ver hoy, y que habla de, no el ejército de los cielos como lo planteo aquí, pero habla del ejército de Dios. Y a mí me gustaría hacer una pregunta que no tiene, como siempre, una respuesta mala. ¿Qué viene a sus mentes cuando hablamos de el ejército de Dios? Ángeles. Sí, son muchos ángeles. ¿Cierto? Es cuando nos dicen el ejército de Dios, nos imaginamos las huestes celestiales. Entonces, listo, el ejército de los cielos. Y noten ustedes que a nosotros ubicarnos en ese contexto angelical, nosotros quedamos casi que por fuera de eso. ¿Cierto? Porque, pues, ¿quién se va a poner a pelear con un ángel? Ni modo que fuera. ¿Ok? Ni modo que fuera. Pues es ángel, es ángel. Eso es como el cuento de que Tinto mata a Coca-Cola, Coca-Cola mata a Tinto, dependiendo de quién lo diga. El ejército de los cielos es el mismo ejército de Dios. Esa es la pregunta que nos vamos a plantear. Y conforme el pasaje lo dice, pienso que va a ser muy, muy edificador, porque nos va a ubicar en un contexto que es muy aterrizado para nosotros. Y está tan desglosado en ese pasaje las expectativas o las dinámicas o las características que Dios espera que se sucedan en una persona que forme parte del ejército de Dios, o un ser que forme parte del ejército de Dios, que las dejó casi que explicadas una a una, de manera alfabética. Entonces, vamos a leer el libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 22 en adelante. Dice así: porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Vamos a hacer la primera pausa allí. Y muy, muy importante, porque de esto se va a desprender la columna vertebral del mensaje. Porque miren que dice que David empezó a recibir ayuda. Eso significa que de todas las 12 tribus que estaban regadas por todos lados, en medio del reinado de David, pero alterno de Saúl, cuando la gente se dio cuenta de que ya Dios lo había confirmado como rey, empezaron a regarse, o más bien la noticia, a llegar de todos lados, cada uno representante de una tribu. Y cada uno de esos representantes, o muchos de los que venían, tenían unas características. Y tenían unas cosas que los identificaban. Pero en principio la escritura llega y nos dice que eran como el ejército de Dios. Y por eso les decía que seguramente vamos a tener una perspectiva un tanto distinta cuando nos hablen del ejército de Dios. Porque si algo que Dios quiere que ustedes y yo sepamos hoy, si no lo sepamos, que lo sepamos. Y si no lo teníamos o lo hemos olvidado, que lo recordemos. Cuando la escritura aquí está hablando del ejército de Dios, está hablando de ustedes y de nosotros. No es el que vimos anteriormente representado en los ángeles, que forman parte de las huestes de Dios, por supuesto. No significa que entonces ahora somos nosotros y ellos no. Pero el pasaje está hablando de una manera muy precisa y va a dar una descripción de cada una de las características de las tribus y de sus representantes. Y en la unión de todas esas características, la Biblia la describe como el ejército
de Dios. Y miren que lo dice de manera Puntual. puntual, pero siempre hace un símil, ¿no? Por supuesto no está diciendo, son el ejército de Dios, pero cuando ellos estaban reunidos, retomo, porque entonces todos los días venía ayuda a David. Y ahora vamos a ver qué tipo de ayuda recibía él. Hasta hacerse un gran ejército. ¿Y cómo era la presentación de ese ejército? Dice la escritura que era como ejército de Dios. Cuando la ayuda empezaba a llegar de todas partes, diversas, la mejor manera como Dios lo pudo dejar para nosotros era que una vez que ellos tenían todo lo que Dios había provisto para ellos, actuaban como si fuesen el ejército de Dios. Sigo. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza 6,800, listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. Y Sadoc, joven, valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. Eran bastantes, no era uno por tribu, eran muchos. Por eso dice que cuando el rey empezó a recibir ayuda de todas partes. Sigue. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Pausa aquí de nuevo. Por eso el título o lo que el mensaje pretende. Dice la escritura que en medio de la ayuda que empezó a recibir Saúl para establecer su reino, había un grupo de personas que eran entendidos en los tiempos. No astrólogos, no eran pitonizos ni oráculos, pero eran entendidos en los tiempos. Y ahora vamos a profundizar un poco en eso. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas, y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Hasta el momento que podríamos nosotros concluir, o por lo menos consensar ahí, que la reunión de todas estas personas que venían representando a sus tribus tenían un solo propósito, un único propósito. ¿Cuál era? Poner a David por rey. Poner a David por rey. Pero David no estaba puesto por rey. Cierto que desde el momento en que Dios lo escoge, él ya es rey. Ya no fue que fue rey en ese momento, pero fue totalmente significativo para todo el pueblo de que ahora, ellos lo estaban reconociendo como rey. Él siempre fue rey, nunca dejó de serlo. Y es, como sucede en muchas facetas de la vida de David, es un símil o un paralelo con la vida del Señor Jesús. Porque aunque Jesús es Rey y Señor, Salvador para todo el mundo, no todo el mundo todavía lo ha aceptado o lo ha recibido como Rey y como Señor. Sí, se puede quedar solo siendo el Salvador y qué rico, yo me muero y no me voy para el infierno. Pero como Rey es otra connotación y es la más trascendental de nuestra vida. De hecho, es lo que hemos venido hablando de gobierno, de por qué Dios quiere, desea, anhela gobernar nuestras vidas. No con propósito egoísta, sino como siempre, porque nos conviene. Entonces, vamos a encontrar que todos ellos venían con unas características y venían con unas cualidades como individuos, pero también como grupos representativos. Y aquí entonces de pronto se desprende un poco en la comprensión de lo que de un principio estábamos marcando entre el ejército de Dios o el ejército de los cielos y nosotros como parte del ejército de Dios. Aquí habla de que somos soldados del ejército de Dios y hay muchas alabanzas que dicen, uno la canta muy bien cuando la se acuerda o cuando la conoce, y somos ejército de Dios.
pero en realidad somos conscientes de que somos ejército de Dios. Y lo que eso significa, porque el soldado, el guerrero, no solamente se reconoce cuando levanta la victoria y es el que está vencedor, aunque siempre venza, sus luchas lo van a llevar en muchos momentos a vivir circunstancias que tal vez no son las más alegres. Pero ellos tenían algo claro, hablo del pueblo hebreo, y es que tenían a un rey. Muchos díscolos y distraídos, pero había un remanente que siempre supo que podían y debían confiar en el rey que les había dado vida a ellos como pueblo, como nación. Entonces, ustedes y yo vamos a identificarnos como parte del ejército de Dios. Y van a ver por qué nos conviene. Nos conviene como individuos, pero nos conviene también como congregación, como nación. En este caso, como iglesia que somos nosotros. Vamos a encontrarnos ahora con unas características de lo que cada uno de estos representantes de las tribus llevó. Ya la leímos, ya estuvo en ese pasaje inmerso, pero ahora vamos a detenernos un poco con lo que cada uno de ellos decía que traía, o por lo menos con lo que la mayoría. Hay un par de ocasiones en los que se repiten, por eso les decía que iba a estar un poco salteado, no porque fuese menos importante, sino porque ya estaba dicho. En este caso, versículo 24 dice que traían escudo y lanza. Recuerden que estamos hablando de que los compararon como el ejército de Dios. Y un ejército sin escudo y sin lanza, o un soldado sin escudo y sin lanza, pues está chispoteado. No tendría cómo ni defenderse, ni mucho menos cómo atacar. Entonces, el ejército, el soldado, ustedes y yo necesitamos tener conciencia de que tenemos un escudo y que tenemos una lanza. Pueden usar como referencia, no lo vamos a leer ahora, pero el Salmos 28:7 lo menciona, que Dios es escudo para nosotros. Es decir, que aunque las armas que están describiéndonos aquí en todo momento son carnales, digámoslo así, porque eran físicas y podíamos tocarlas, en realidad lo que la Escritura nos ofrece a nosotros y lo que nos manifiesta es que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, cuando somos conscientes de que hay un escudo que nos protege y que tenemos una lanza o muchas lanzas que nos sirven para atacar o para defendernos, entonces nos vamos a dar cuenta de que quien provee esas armas es Dios. Si nosotros tenemos en cuenta esa perspectiva, vamos a poder ubicarnos como parte del ejército de Dios, porque Dios es el que nos da la provisión, es el que nos dice qué tenemos y con qué podemos guerrear y pelear. Esto era una de las, digámoslo así, características que tenía esta tribu que llegó. Los que llegaron, vamos a poner que eran 100, 200, algunos casos dicen que eran miles. Los que llegaban estaban ofreciendo, trayendo al contexto de lo que era David, estaban trayendo con ellos escudos y lanzas. Ese fue su aporte a formar parte del reino de los cielos. Ellos no llegaron con las manos vacías. Ellos llegaron diciendo: aquí estamos nosotros y traemos escudo y traemos lanza. De hecho, ellos no lo dicen, pero la Escritura narra de todo lo que ellos traían. Repito, a ese encuentro con el rey David, cuando lo iban, como dijimos ahora, lo iban todos a proclamar como el rey de Israel, el rey de todos, el rey. Cuando se llegó el momento de coronar al rey, hubo acuerdo entre todos. Cuando llegó el momento de reconocer al rey, hubo acuerdo entre todos. Cuando llegó el momento de honrar al rey, hubo acuerdo entre todos. Y esto nos pone en una circunstancia muy interesante, porque cuando decimos que nosotros somos parte del ejército de Dios, ¿ok? No estamos hablando de que ahora tenemos caras angelicales, y puede que ustedes sean muy angelicales, pero a propósito de que no somos parte de las huestes celestiales, pero Dios nos compara como parte del ejército de Dios.
Y si somos parte del ejército de Dios, como este grupo de israelitas que llegaron y dijeron, nosotros estamos aquí presentes, vamos a proclamar al rey David. Saúl reinaba al tiempo, pero Saúl ya no reinaba. Saúl podemos decir que era un rey zombie. Él no se daba cuenta de que ya él no tenía gracia delante de Dios. Y aunque David quiso honrarlo, nunca lo menospreció. Él dice que cuando llegó el momento de que Dios lo estableciese como rey, fueron los demás alrededor los que se pusieron de acuerdo para llegar, abro comillas, con presentes delante de Dios. En este caso, traían escudo y lanza. Versículo 25 nos dice que eran valientes y esforzados. Ahora, noten ustedes las características. Estamos leyendo Primera de Crónicas, capítulo 12, y a partir del versículo 22. Recuerden ustedes que cada uno de ellos, la Escritura lo describe como si tuviese algo que ofrecer, algo que traer al momento de la transición o ese reconocimiento del rey David como rey. Y es muy importante esto. ¿A quiénes nosotros reconocemos como rey? Y cuando reconocemos a quien sea que reconozcamos como rey, ¿qué traemos en el momento de que hemos reconocido a ese que era irreconocido, ahora que es reconocido? Porque ustedes y yo, la Biblia nos describe como siervos de Dios. Y si somos siervos, significa de que tenemos a alguien que está por encima de nosotros y a quien debemos y tendríamos que querer servir. Entonces, cuando dice que eran valientes y esforzados, la primera característica de quien llegó a recibir o a confirmar el reinado del rey David era que traían escudo, traían lanza. Y la segunda era que eran valientes y esforzados. Y ustedes y yo podremos pensar en algún momento de nuestras vidas, bueno, yo no es que sea más valiente. Yo veo una cucaracha y salgo corriendo. Veo un ratón y me subo encima de él. ¿Ok? O tal vez yo no soy el más mostrador de un escudo. Y mi lanza, no, pues pareciera que es de plastilina. Pero si ustedes y yo hemos reconocido a Dios, hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y por eso Él se convierte en nuestras vidas en Rey de Reyes y Señor de Señores, significa que ustedes y yo, unos u otros, porque la expectativa del mensaje, además de concientizarnos de que somos parte del ejército de Dios, apunta también o propone que cada uno nos identifiquemos con qué es lo que Dios nos ha dotado para formar parte dentro de ese servicio que todos deberíamos tener a propósito del reino de los cielos. Porque no sé si ustedes se han preguntado en algún momento, bueno, ¿y yo como para qué sirvo en el reino de los cielos? Como ¿cuál es mi llamado? Ayer hablaba con una compañera de trabajo y me hacía esta pregunta. Me decía, Andrés, es cristiano, es creyente, y me decía, yo siempre he tenido un deseo, un anhelo y un interés por el tema de la sanidad. Y en mis intercesiones y mis oraciones siempre estoy orando para que la gente se sane. Y es algo que llevo como muy de mucho tiempo. Yo cómo me doy cuenta si este es un llamado de Dios. ¿Cómo me doy cuenta si eso es lo que Dios quiere para mi vida o lo que yo quiero? Y de pronto algunos de ustedes se han encontrado haciendo la misma pregunta. ¿Qué es o cuál es mi lugar en el reino de los cielos? ¿Cuál es mi lugar como soldado del ejército de Dios? Porque insisto, tal vez usted no me percibe como el más o la más valiente, o el más o la más diligente. Sin embargo, Dios dice que cada uno de nosotros, cuando llegamos a su reino, venimos con algo que le va a aportar a todos como cuerpo de Cristo. Porque como leímos ahora al principio, dice que todos tenían una cosa en común, y es que todos venían a asegurarse de que David fuese confirmado en el reino. Eso es lo que nosotros perseguimos. Deberíamos estar al tanto de eso. Y el enunciado del mensaje hablaba de ser entendidos en los tiempos. Quiero que tengan muy en cuenta eso,
porque estamos hablando de las características que Dios empezó a describir de cada uno de los representantes de las tribus, pero que tipifican a ustedes y a nosotros de manera o individual o de manera grupal. Es decir, que entre nosotros, si no todos, entre nosotros hay gente que trae escudo y lanza. ¿Y cuál es el escudo? Dice ¿cuál es el escudo de nosotros? Dice la Escritura. Por eso me aseguro de decir que todos tenemos escudo y lanza. Y menciona Salmos 28:7, pero sé que hay un versículo que va a venir a sus corazones. Inmediatamente hablemos de escudo. La armadura. Y lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 6, cuando empieza diciendo que la descripción de qué es la armadura, nos dice que nosotros, ¿qué es lo que tenemos como un escudo de qué? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación y el escudo de la fe. O sea que para ser hijos de Dios, es imposible de que alguien llegue y diga, ay, yo no tengo escudo, ay, se me quedó. Ay, se lo comió la polilla. No es posible, porque para poder haber siquiera intentado formar parte de ese grupo, de ese cuerpo, tuvo que haber creído en algún momento. Y el hecho de haber creído implica de que sí tiene fe. O sea, de que no significa de que la mesa 1 es la mesa de la fila lanza. ¿Okay? O la mesa 2 es la mesa de los valientes y esforzados. Entonces los demás dicen, ay, sí es verdad, yo no soy nada valiente. No, el punto es que Dios ha dado una provisión para todo su cuerpo. Y hay unas características en las que todo se va a manifestar, o se podría manifestar en todos nosotros. Y por supuesto van a haber otras en las que van a salir los que tienen más ímpetu y van a querer hacer muchas más cosas. Pero no significa de que no tengan la dotación de parte de Dios para hacer todo lo que Él ha dicho. Porque en última lo que Dios está diciendo es, quiero que ustedes sean un solo cuerpo. Y el cuerpo tiene dedito meñique, tiene 2. ¿Okay? O tiene pulgares, tiene 2. O tiene una sola cabeza. Y la Escritura dice que la cabeza del cuerpo de la iglesia es el Señor Jesús. Es decir, que sus instrucciones, sus enseñanzas y sus preceptos son los que Él nos da a nosotros. Nosotros somos responsables de obedecer los impulsos que Él nos da para que sean manifestados y que sean ejecutados. Entonces, traían escudo y lanza, eran valientes y esforzados, y para que de pronto alguien que está muy joven diga, ay no, eso sí, ya hablaron de los valientes, pero eso tiene que tener mucho recorrido, mucha experiencia. No, llegó un grupo que eran jóvenes. Y cuando la Escritura dice que eran jóvenes, podemos aventurarnos a pensar que eran verdaderamente jóvenes. ¿Por qué? Porque cada vez que se ha hecho una descripción de un joven llegando a un lugar de eminencia o de liderazgo, bueno, la palabra no aplica, de prominencia en el reino de los cielos, y se hablaba de un joven, el mismo caso de David, dice que era un mozalbete. O sea que estaba seguramente en su adolescencia, 15, 16 años tal vez, enfrentando a Goliat. Sin lanzas, vimos la semana pasada, sin escudo físico, pero venía le sacaron las piedras, 5. Y él cogió 5 piedras, pero venía era instruido de parte de Dios. Joven y valiente entonces y esforzado. Dentro del cuerpo de Dios vamos a encontrar gente joven, muy joven, tan joven como Antonella que está sentada allí. ¿Cuántos años tiene Antonella? ¿Cuánto vas a cumplir? ¿Cuántos años va a cumplir usted? ¿Como 5? Cuando cumpla voy a cumplir esto. 4 años. ¿Por qué lo mencionamos? Y me gozo escuchando a Antonella, como hemos escuchado a otros cuantos que han nacido y han crecido aquí. Porque ustedes saben, y lo hemos dicho cuando se ha dado la oportunidad, lo que se espera, lo común y lo corriente es que toda iglesia tenga un espacio para recibir a sus pequeños, para que ellos puedan estar tranquilos en un espacio y sus papás tranquilos en el otro. Pero nos encontramos en la Escritura al Señor Jesús diciendo, dejen que los niños
vengan a mí y no se los impida. Entonces, ¿hasta qué punto? Esto fue una reflexión con la que Dios nos hizo pasar desde un principio, y es hasta qué punto somos nosotros como organización, hablo del hombre, el que quiere establecer pautas para que todo sea muy formateado. Y para nosotros fue muy diciente, y menciono a Antonella, porque cuando Antonella llegó aquí, que estaba bien chiriquitica, y era una hormiguita, y siempre ha hablado, y siempre la inquietud de papás y los que estaban a su alrededor era si iba a dejar escuchar la prédica, si iba a dejar oír, si iba a dejar hablar. Y ustedes ya no escuchan a Antonella. Es más, nos referimos, le hicimos una pregunta a ella y ella se quedó callada. Me dejaron hablar. Le abrieron el micrófono y lo pensó. Porque el punto es que no importa qué tan joven estemos o qué tan jóvenes lleguemos delante de Dios. Si creemos que es el Espíritu Santo el que ministra nuestra vida y ministra la palabra, entonces no hay una edad para que un niño o una niña se siente a escuchar la palabra de Dios. El niño y la niña no deberían llegar a la iglesia para que los entretengan, para que sus papás puedan escuchar la palabra. Porque hay veces no pasa ni lo uno ni lo otro. El papá está pendiente de si el niño y la niña están tranquilos, y la niña no sabe si el papá y la mamá se fue, entonces ninguno de los dos está tranquilo. Y Dios nos puso a nosotros en el corazón desde un principio el dejar que los niños vinieran a Él. Y como sucede al principio, los niños son niños. Pero qué cosa tan maravillosa como nos damos cuenta que es el Espíritu Santo el que los ministra al punto de que ellos llegan a un punto, valga la redundancia, en los que simplemente empiezan a quedarse callados y ponen atención. Ustedes no se imaginan cuánto. De la perspectiva que yo tengo de aquí para allá, donde puedo verlos a todos, muchos de ellos se duermen en algún momento. Pero mientras están despiertos, en algunos casos ponen más atención de los que inclusive muchos adultos por lo menos manifiestan hacer. Porque los niños son totalmente esponjitas, reciben, absorben. ¿Y quién los podría administrar sino Dios? No podían faltar los jóvenes como invitados a esta convocatoria que estaba haciendo Dios a que formaran parte del ejército de Dios. No se quedaban por fuera. Recuerdo a Jonathan, no está por acá hoy, aprendiendo a leer. Y en medio de las prédicas o de la alabanza, él levantaba la mano y decía: yo tengo una palabra de parte de Dios. Y todos nos callábamos. Y tartamudeaba y se demoraba mucho más de lo que se demoró Antonella ahora en hablar. Que estaba aprendiendo a leer. Porque estaba aprendiendo a leer. Pero cada uno fue cogiendo su propio ritmo. Los jóvenes no podían faltar en esa convocatoria que estaba haciendo Dios. Y además dice que habían varones ilustres. Y ustedes están diciendo: eso soy yo. Eso soy yo sí soy ilustre. Dios tiene en cuenta de todo para que forme parte de su cuerpo. Si no fuese así, no podríamos ser cuerpo. Porque cada uno tiene una misión, cada uno tiene un propósito, cada uno tiene un llamado. ¿Cuál? Tal vez ustedes no lo saben. Pero lo que sí deben de saber es que tienen la dotación de parte de Dios para el cumplimiento de ese llamado. Tienen la dotación. Puede que no tengan formación, abro comillas, porque para la gloria de Dios, Él es quien nos forma para formar parte de su cuerpo. Nunca va a ser el mundo, va a ser Él. Depende de Él y solamente de Él. Entonces dice la Escritura que eran valientes, traían escudo, eran esforzados, además eran ilustres. Pero vamos a llegar a otro punto, otro tema de la descripción que hace de quienes formaban parte de aquellos que eran como el ejército de Dios. Miren ustedes qué curioso, el versículo 31 de ese capítulo 12 dice que uno de los que llegaron, un grupo de los que llegaron, fueron tomados por lista. Es decir, que había, como dice la Escritura, bien lo refrenda, un libro ya escrito, con unos nombres, con unos listados,
en los que decían fulano, 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 que fue el Team Marín de Dopingüe, no, estaban ya por listado para ser llamados. Y hay una alabanza muy, muy antigua, muy viejita, que forma parte de las alabanzas de Dios, que dice que cuando allá se pase lista a mi nombre, yo daré respuesta. Yo quiero decirles de parte de Dios, o Dios quiere decirnos a todos, que va a llegar un momento donde va a ser así. Vamos a ser reunidos como si llamaran a lista. Y qué hermoso uno poder decir, escucho mi nombre. Señor, yo. Y si le tocó a usted, como me tocó a mí, por mi apellido, con la V, ser el último. Y cuando uno empieza a ver que llaman a todo el mundo, 40, 50 estudiantes, uno ya sabe que en algún momento lo van a llamar. Y aquí lo importante es esto, que ustedes y yo, indistintamente de cuál sea la letra de su apellido, la primera letra de su apellido, es que ustedes sepan de que el llamamiento viene. La seguridad de que el nombre de ustedes y el nuestro está escrito en el libro de la vida y que por eso vamos a ser llamados y convocados por Dios, es un aliciente tal vez incomprensible en estos momentos de nuestras vidas. Pero no va a haber tal cosa como que, ay, ya pasaron 20 y no me llaman a mí. Tranquilo. Seguramente van a haber muchos ángeles al mismo tiempo llamando a cada quien. Y por eso la Escritura escribe que en un abrir y un cerrar de ojos, todos vamos a ser transformados. Pero lo que tiene que haber convicción en ustedes y en mí es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y como ellos, que fueron tomados por lista, nosotros también llegamos a formar parte de ese cuerpo de Dios. No porque Dios ya no tenía nada más que hacer. No fue que Dios dio vuelta y dijo, ay, ¿a quién ponemos? ¿A quién ponemos de meñique? Y cogió a Andrés. Para misericordia de Andrés, ya Dios había escogido que Andrés fuese el meñique. Y qué bendición ser meñique. La Escritura nos dice que el meñique no podría desear ser brazo, ni ojo, ni parte del cerebro. Porque para lo que fue llamado fue a ser meñique. Lo que tenemos que asegurarnos es de ser un muy buen meñique. Calvito y todo, pero meñique. ¿Okay? No importa. El punto es que estemos en el lugar que Dios quiere, haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Entonces, había unos que fueron tomados por lista. Y el versículo 32 dice que llegaron unos, estos me llamaron poderosamente la atención, llegaron unos que dice que eran entendidos en los tiempos y que todos los demás les ponían cuidado a lo que ellos decían. Y de estar entendidos en los tiempos no nos está mencionando el hecho de que eran astrólogos, la generación perdida de Walter Mercado, nada de eso. No estamos hablando de los hermanos Lumar o Lumar o yo no sé cómo son ellos. Estamos hablando de que eran entendidos en los tiempos, en cuáles tiempos y en qué clase de tiempos. Y eso nos debe llamar poderosamente la atención, porque cuando Dios convocó a todos para que fuese ratificado el reinado de David, Él estaba diciendo, con esta convocatoria a ellos, estaba diciendo, ellos saben en qué tiempo estamos viviendo. Y me quisiera tomar un par de minutos aquí para que ustedes entiendan algo. Somos muy pocos, y me incluyo, nos incluyo, pero somos muy pocos dentro de la población que hay en la tierra, los que estamos esperando el llamado, es decir, la convocatoria o lo que sería para nosotros la segunda venida o el arrebatamiento, aunque son dos eventos para mí distintos, pero estamos hablando de que Dios viene y nos va a llamar. Somos muy pocos. ¿Y saben por qué digo que somos pocos? La iglesia tradicional no habla de esto. Quienes militaron, me incluyo, en algún momento dentro del pensamiento católico, ¿cuándo escuchamos nosotros que nos hablaran diciendo que el Señor Jesús iba a regresar? Si en alguna de las prédicas, bueno, en alguna de las misas en las que uno estuvo,
lo dijeron, la verdad yo no me acuerdo. No creo haberlo escuchado. Pero no es un mensaje que se use en la Iglesia Universal que digan, ustedes están esperando que su Salvador venga por ustedes. Por eso la gente no entiende los tiempos. Y en el famoso misal que utilizan todos los curas no aparece nada. No se instruye. Imagínense ustedes, lo más excelso, lo más esperado, lo más delicioso, lo más anhelado, lo más deseado que tendría que ser predicado, es decir, el Rey viene por nosotros, o el Rey viene a llevarlos, nadie lo sabe. Finales de los tiempos, ni nada. No lo hablan, no les interesa, no les parece importante, o simplemente no lo entienden. Se hace un ejercicio siempre, el ejercicio de la buena muerte. Es lo que se acostumbra a hacer. ¿De la qué? De la buena muerte. ¿Y eso qué quiere decir? Habla de la muerte, se reza en ese tiempo por la muerte, y que la muerte llega y es normal, ¿no? Y hay que recibirla tal cual como Rezar por venga. los muertos para que Dios lo reciba. Pero no se habla de eso. Y lo digo porque pues Tienes experiencia en... tengo la experiencia de haber alcanzado a tener unos años ahí. O sea que estamos hablando, me metí también en camisa 11 varas sin saberlo, pero gloria a Dios que había quien respaldara. Porque como feligres, a uno no le hablan de eso. Y miren, si en la iglesia, si en la congregación no nos hablaran de lo expectantes que debemos estar del retorno del Señor Jesús por nosotros, pues no tendríamos esperanza, estaríamos jugando a la religión. Sería una religión más. Hago esto y me siento bien con mi supuesto Dios y me voy y vuelvo y regreso y me empato otra vez. Y resulta que Dios quiere y tiene muchas más expectativas con nosotros. Dios quiere que cuando Él dé la orden, el meñique responda como debe responder. Pero porque sabe que hay un hilo que lo está moviendo o que lo está haciendo mover. Entonces cuando dice que entendidos en los tiempos, y lo menciono porque es muy importante que ustedes y yo nos ubiquemos en ese contexto. Porque alguien podrá decir, no, Andrés, yo tengo una semana de evangelio, yo no sé ni qué día es hoy. Yo de tiempos, nada que ver. Pero si a ustedes y a nosotros en algún momento de nuestra conversión nos hablaron diciendo de que hemos recibido un Salvador que viene por nosotros, ya nosotros no somos ajenos a los tiempos de Dios. Y la Escritura tendría que alimentarnos, obviamente si la leemos, cada vez más y más con respecto a en qué tiempos estamos. Por eso les decía que cuando hablaba de entendidos en los tiempos, no era que los que sabían que iba a pasar mañana. ¿Qué tal? ¿Qué tal que Dios dijera, ay, ¿qué será que pasa mañana? Llamen al grupo de los que sí saben. Y los mandamos para donde David para que David sepa qué es lo que va a hacer. Dios es Dios, Él sabía los tiempos. Entonces no estábamos hablando del cronos, no estábamos hablando de lo que iba a suceder mañana. Al contrario, lo que es evidente con este versículo es que ellos sabían lo que estaba tomando lugar en ese momento. Ellos estaban al tanto de que lo que estaba aconteciendo era significativo para todo el resto de la humanidad. David iba a ser oficialmente reconocido como rey. Y ese que estaba siendo reconocido como rey era el que Dios había elegido para que de su descendencia llegase la sangre que iba de manera inocente a liberar a todo el pueblo del pecado. Miren ustedes que no podía ser cualquier rey. Había hecho Dios una promesa por la descendencia. En Abraham iban a ser benditas todas las naciones, pero por medio de David iba a llegar la semilla que iba a limpiar lo que genealógicamente fue manchado por el pecado.